Hola, hola, gracias por estar aquí en bueno, se supondría que es miércoles del podcast Mujeres de la Palabra, pero ni es miércoles, ni es ¿cómo se llama? Credenda Agenda. Es martes hoy y es miel del panal. Estoy grabando porque en vivo este martes 5 de octubre, porque el miércoles no voy a poder grabar y dije, bueno, pues si de todos modos lo voy a grabar, pues lo grabo en Instagram, en live, como normalmente lo hacemos. Pero ahora lo hacemos en martes, las que pudieran estar aquí bien. Si no, ya saben, siempre está grabado, se queda grabado en mi Instagram, Becky Pliego, todo junto, o ya saben, después lo pueden escuchar en YouTube o Spotify o todas esas cosas. Pero bueno, los enlaces están si estás viendo esto en Instagram, los enlaces están en mi perfil. Gracias por estar aquí en el podcast de Mujeres de la Palabra. Ya lo saben, creemos que toda la Biblia es para toda la vida y debe de informarnos todas las áreas de nuestra vida. La Biblia hay un teólogo que me encanta una frase que dice, seguramente la estoy diciendo tantito chueca, pero no palabra por palabra, ¿no? Pero dice que la Biblia es autoritativa en todo lo que tiene que decir y tiene algo que decir sobre todas las áreas de nuestra vida. Me encanta, ¿no? La Biblia es autoritativa en todas las cosas que tiene que decir y tiene que decir algo sobre todas las cosas. Entonces, es por eso que venimos a la palabra consistentemente. Ya saben, siempre las animo a unirse ay, casi tiro el micrófono, al reto de la lectura de la Biblia. Ahorita, en lo que grabo este programa, estamos haciendo el A la Palabra 2021 y hoy estamos empezando leyendo Levítico y Hebreos, un par de libros que si los lees juntos de verdad es espectacular. En este plan, ya saben, le están acomodados los libros de una manera específica, o sea, no es como ahí como caiga, ¿no? Para terminar el número de días exacto, no. Hay un motivo, entonces los animo, seamos de verdad mujeres de la palabra, inmersas en las escrituras. Pero bueno, en este miel del panal, continuamos con nuestra serie de Criando niños para vencer gigantes, basada en el libro, ya saben, Miel del Panal, leemos un libro que no está traducido al español todavía, extraemos esa miel del panal y se las traemos a ustedes. Ajá. Normalmente tomamos un episodio por libro, pero viendo la necesidad tan grande de lo que este libro enseña, Future Men, Racing Men, la nueva portada, esta es una edición más viejita, pero la nueva portada también tiene el subtítulo, Future Men, Racing Boys to Fight Giants, de Douglas Wilson, increíblemente recomendado para las que leen inglés y las que no se tienen que sentir tristes de que no leen inglés porque justamente les estamos trayendo miel del panal y nos estamos yendo más lentamente en este libro definitivamente, porque es, de verdad, es muy, 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 muy importante para hombres y mujeres, para papás y para mamás, de niños y de niñas, que entendamos esto. La masculinidad, tenemos un grave problema en las iglesias, el feminismo suave se ha infiltrado en la iglesia. Y lo he dicho ya varias veces, el feminismo sabemos que no nada más quiere levantar a la mujer, sino quiere aplastar a los hombres que estén en su camino. Entonces, si queremos ser unas mujeres que peleamos en contra del feminismo, una de las maneras que lo tenemos que hacer es abrazando nuestro rol glorioso como mujeres, el rol que Dios nos ha dado, abrazarlo enormemente. Y la otra, claro, es criando niños que se van a convertir en hombres, teniendo mucho cuidado en cómo criamos a nuestras niñas y a nuestros niños, porque el mundo está tratando cada vez lo vemos más claramente, ¿no? Aún en la iglesia, ¿no? Los que dirigen la alabanza, me ha tocado ver, es común, ¿no? Todo el mundo vemos súper hasta efeminados y todo es terrible, ¿no? Es una cosa terrible. Entonces necesitamos levantar hombres bíblicamente fuertes. Alguien me pregunta, ¿dónde consigo el plan de lectura? Antes de arrancar, quiero decirte que lo puedes encontrar en el sitio web vamosalapalabra.com. Súper fácil. Vamosalapalabra.com, es gratis, no tienes ni siquiera que dejar tu correo para descargarlo.
Ok, hoy vamos a hablar sobre el pecado secreto y el pecado que es tolerado. Ujú. Me gusta muchísimo esta cita con la que el autor arranca este capítulo diciendo, los padres piadosos no tienen el privilegio de querer no saber, entre comillas, acerca del pecado en el que sus hijos hombres hayan quizá caído. Si un hijo empieza a correr, a tener malas compañías, o si está empezando a encontrar internet en la pornografía en el internet, o está cayendo en un patrón de mentiras, nosotros los padres queremos saber acerca de ese pecado. Y una de las oraciones regulares que deben estar haciendo estos padres a Dios es pidiéndole a Dios que les dé toda la información que ellos puedan tener para saber qué está pasando, para entonces ser buenos padres. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces nos hacemos del ojo gordo, como decimos, ¿no? Es como, no, yo no veo, prefiero no saber, me imagino que no está bien, pero prefiero no saber, yo ni me aso. Es un pecado grave como padres evadir esa responsabilidad y estamos de alguna manera perpetuando el pecado de nuestros hijos y haciéndole más fácil que pequen. Entonces, como Moisés queremos saber qué es lo que están, cuál es el pecado en el que están, y también queremos entonces, como Moisés, advertirle a nuestros hijos acerca de la justicia de Dios, y de cómo Dios gobierna este mundo. Nuestros hijos deben de saber siempre, insistentemente, que el pecado va a salir a la luz, ¿no? Que es una regla que Dios ha hecho y no hay vuelta atrás, o sea, no hay manera de evadirla. ¿Se acuerdan de Números 32, 23? Que dice, pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. El pecado no puede ser escondido. El pecado nos alcanzará. No nada más va a salir a la luz, sino el pecado con todas sus consecuencias va a alcanzar a los que lo están ocultando, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña, ya lo sabemos, y se los enseñamos a nuestros hijos, y debemos de insistir en eso, en el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es omnisciente, omnipotente y santo. Santo. Nadie está escondido de él. En Hebreos 4:13 lo vemos. Entonces dice aquí, el principio aquí es que el pecado que está construido, que el pecado secreto siempre se levanta sobre una teología falsa de Dios. ¿Por qué? Porque niega que Dios es omnisciente, niega que Dios es omnipotente, niega que Dios es santo, niega esta verdad que estamos leyendo en Números. Es una teología terrible. Que aunque ellos digan, no, yo sí creo que Dios es omnisciente, pero en la práctica están negando el carácter de Dios. Números 32, 23 es la cita que dije, ¿no? Entonces, el pecado secreto es solamente secreto temporalmente. Y eso es algo que tenemos que insistir muchísimo en nuestros hijos y recordarnos a nosotras mismas. El pecado que es secreto, nada más es secreto temporalmente. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, esto también secará. Y frecuentemente lo que cosechamos es algo que es bien público. Es algo público. O sea, Dios no lo va a hacer, generalmente Dios no lo va a sacar a la luz nada más ahí en tu intimidad, ¿no? Sino lo va a sacar a la luz y va a ser un escándalo, ¿no? Seguramente también un libro de Thomas Watson que estoy leyendo, el carácter del Jahat, creo que tú si estás todavía ahí, ¿te acuerdas cómo se llama el libro en español, el de Godly Man's Picture? Es de un puritano, Thomas Watson, que habla de el hombre de Dios, ¿no? El carácter del hombre de Dios. Y cuando habla de la hipocresía habla durísimo y justamente habla de esto, ¿no? Que cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios, ¿no? Cae en un pecado secreto y sale a la luz, es público la desgracia, ¿no? La desgracia es pública. Entonces, bueno, Dios ha prometido, recordemos, ¿no? Así que siempre les digo, no en este podcast nada más, la imagen del hombre piadoso, gracias, Ame.
Les digo que Dios, siempre les he insistido, ¿no? Esta idea de tenemos que leer toda la palabra porque necesitamos abrazarnos de las promesas, pero también de las advertencias del Señor. Y es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dios promete que va a ser conocido, va a sacar a la luz, hacia el mercado, ¿no? El pecado que hubiéramos preferido que se quedara secreto. Ajá. Y además dice, me da una risa que dice el pastor Douglas Wilson, que escribe este libro de hombres futuros. Dice, tolerar el pecado secreto es como decir como si estuviéramos un poquito embarazadas, nada más, ¿no? ¿Se acuerdan y habla de segundo libro de Samuel 11, ¿no? Segundo libro de Samuel 11, es la historia de David y Urías y todo eso, ¿no? O sea, no lo puedes apagar. Siempre el pecado va a dar a luz más pecado y el más pecado y también el pecado oculto va a traer más pecado oculto para seguir ocultando el pecado oculto y esto, ¿no? Exacto, entonces, ya hasta que llega un momento en que ya no puedes, o sea, un pecado oculto, ¿no? Es chiquito y lo puedes esconder, te cabe en la mano, digamos, ¿no? Pero un pecado oculto nunca se va a quedar y jamás. Siempre vienen como los racimos de uvas los pecados, uno pegado al otro, o sea, siempre es un racimo de uvas. Entonces, este pecado chiquito no lo puedes, o sea, necesitas otro pecado para cubrir este pecado, como una muñequita, como las matrushkas se llaman, las muñecas rusas, ¿no? Así. Entonces, hasta que llega un momento que no puedes contener el pecado. No puedes, se va a salir y va a tener que salir a la luz. Ajá. Entonces, siempre el pecado consistentemente crece entre algo más horrible y feo y grave que lo que fue ese pecado inicialmente, lo que lo hizo inicialmente atractivo. Ajá. De momento a lo mejor dice, uy, total, me voy a robar un dulce, ¿no? Y luego, bueno, me robo dos y luego ¿no? Es cosas terribles, ¿no? Y ya llega un momento que ya es una cosa imposible de manejar, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos. Dice, un pecado que aquellos que continúan guardando y escondiendo pecados ocultos, otro pecado que tienen en ese grupo es el pecado del individualismo. Ajá. Ellos creen que este pecado, la consecuencia de su pecado que están haciendo chiquito, solamente les va a afectar a ellos. Y esto es falso. Dice Douglas Wilson, cuando un hombre joven peca, su familia también está conteniendo ese pecado, más si la familia lo esconde. Ajá. Y también ese pecado hace que ese pecado y la consecuencia caiga también sobre la iglesia. Ajá. Cae sobre todos, las consecuencias caen sobre todos. Ajá. Entonces, pero recordemos que Dios es misericordioso. Dios siempre puede perdonar a este hombre que ha sido descubierto en las garras del pecado oculto. Ajá. Hay tres soluciones que vemos. Hay tres opciones que tenemos cuando hay un pecado oculto en nuestros niños, en nuestros jóvenes. La primera, dos opciones son falsas y una verdadera, dice Douglas Wilson. La primera solución es continuar escondiendo los pecados de uno y ponerlo en nuestros propios términos, ¿no? O sea, es como, seguro no se van a enterar, seguro no se van a enterar. Número dos es combinar verdades bíblicas con soluciones pragmáticas. Bueno, pues ya se lo confesé a Dios. ¿Qué más puedo hacer, no? Sí, a veces no hay nada más que hacer, más que recibir el perdón de Dios. Pero en la mayoría de los casos hay algo más que se quiere hacer. Restitución, confesión, cuando ha sido un engaño abierto a los padres, por ejemplo. En fin, ¿no? Entonces no hay esto de, bueno, es que tú no sabes, tú no sabes mi relación con Dios, es personal, yo ya le pedí perdón a Dios y sigo insistiendo, no es mi lucha, como platicábamos una amiga y yo el otro día, ¿no? Eso de es mi lucha es el perfecto pretexto para decir que estamos peleando con un pecado cuando en realidad no estamos haciendo absolutamente nada para vencer ese pecado, ¿no? Es la excusa ideal que nos enseñaron los evangélicos, ¿no? Los que predican un evangelio bien ligerito desde el púlpito, ¿no? Todos luchamos con este pecado. Bueno, ya me voy a desviar. Y la tercera, que es la única manera bíblica de hacerlo, es que Dios quiere tener tanta misericordia que quiere que nosotros le pidamos perdón por esto, ¿no? Y eso requiere una confesión honesta y completa. Ajá.
una confesión honesta y completa. Y no significa que inmediatamente todo va a estar bien de momento, pero es el comienzo. Siempre el comienzo es perdón, perdóname, arrepentir, no nada más confesar, sino arrepentimiento. Es confieso y me arrepiento y recibo el perdón de Dios, y esa es la única salida del pecado. No hay de otra. Si queremos salir de un pecado oculto, tenemos que... Hay dos maneras de salir a la luz. Una es Dios lo va a traer a la luz o nosotros lo traemos a la luz. Ajá. Y cuando nosotros venimos de las dos maneras, al final, si hay arrepentimiento, el Señor nos perdona, ¿no? Pero qué bendición escoger venir y hacerlo así. Ajá. Entonces es importante por eso también que estemos consistentemente explicando a nuestros hijos el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Ajá. Es una de las bendiciones. El autor, Douglas Wilson, lo menciona aquí, es una bendición de tener la Santa Cena cada semana, porque es una manera de saber que confieso mis pecados, me arrepiento, recibo el perdón de Dios y puedo sentarme y participar de la Santa Cena con el cuerpo de Cristo en buena conciencia. Entonces, eso es algo que nuestra iglesia hace. Tenemos la Santa Cena cada semana en la iglesia, con pan y vino, entre paréntesis. Ok, otro tipo de pecado, ya vimos, entonces estuvimos hablando ya del pecado oculto. Ahora vamos a hablar del pecado abierto, que se refiere al pecado tolerado. Ajá. Dice, no todos los pecados en los jóvenes son secretos. Dice, en muchos hogares hay otra categoría, y esa es la del pecado tolerado. Por ejemplo, verbalmente, el pecado que permiten que los hijos sean irrespetuosos con los padres. Ajá. Están diciendo mentiras todo el tiempo, poniendo excusas a todo su trabajo todo el tiempo. ¿No? La lengua, durísimo, ¿no? Contestando horrible a la mamá, contestando horrible al papá, ¿no? Siempre estando lastimando, ¿no? Siendo astutos con su lengua para lastimar a la hermana, lastimar al primo. Esos son problemas y pecados bien graves que los papás los toleran, ¿no? Es como dicen, bueno, ya sabes cómo es tu hermano, ¿no? Ya sabes cómo es tu hermana, ya sabes cómo es tu hermano, siempre es así, ¿no? Hay que tenerle paciencia. No, eso es un pecado grave que los papás tienen la responsabilidad de evitar que eso siga haciendo. Acuérdense que dice aquí, los niños deben de ser enseñados el estándar correcto, que es el estándar bíblico. Ajá. Tenemos que enseñarlos a aprender a distinguir entre el agua dulce y el agua salada, entre la verdad y la mentira. Voy a leer, cerré mi Biblia aquí. Proverbios 15:2, y entre paréntesis, léanles Proverbios a sus hijos hombres diario, muchísimo, muchísimo. Está lleno Proverbios. Proverbios estuvo escrito para los hombres, de hecho. Proverbios 15:2, la lengua del sabio hace grato al conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Si tu hijo consistentemente está haciendo comentarios necios, con comentarios agrios, ten cuidado, no es así, es su carácter y ya. Ajá. Dice en la Reina Valera, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. O sea, está todo el tiempo hablando literalmente cosas infructuosas, no tiene nada bueno que decir, terrible, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Les voy a dar aquí varias citas, no las voy a repetir, si no las toman, luego vuelven a escuchar el episodio, porque si no me tardaría mucho, ¿no? Proverbios, para que las lean, las estudien con sus hijos, su esposo. Proverbios 12:15, Proverbios 10:19, Proverbios 17:24, Proverbios 18:2, Proverbios 17:4, Proverbios 18:8, Proverbios 26:22. Muchos proverbios que hablan sobre esto. Los niños entonces deben de ser enseñados a ser un ejemplo, y deben de ser enseñados a escuchar, a esperar, a considerar, a verificar, a actuar de acuerdo a las escrituras. En el hogar bíblico, estos estándares deben de ser lo común. Y debemos de esperar que nuestros hijos actúen de acuerdo a esos estándares. Es tiempo, y aquí hago un paréntesis bien importante,
es tiempo de que como mamás nos dejemos de estar, así como ya lo hemos hablado en varios podcasts, episodios de podcast, ¿no? De Mujeres de la Palabra, como esta idea de esta falsa forma de darnos ánimos entre amigas, ¿no? De Dios entiende, Él sabe que estás pasando por esto, entonces no te preocupes, Dios entiende que no lees tu Biblia, Dios entiende que no oras, Dios entiende que estás batallando, entre comillas, con tal pecado y pues está bien, y la otra no sigue sin hacer nada. No, esto es una mentira. Igual también debemos de dejar de decirnos, bueno, ¿no? La verdad es de que mi hijo está haciendo todo esto mal, ¿no? Tiene todo mal, pero bueno, ustedes saben que al final es por gracia, la salvación es por gracia, ¿no? Y pues no lo voy a forzar a que cumpla el estándar como si fuera cristiano porque no es cristiano. Si vive en tu casa, tiene que vivir de acuerdo al estándar cristiano, porque tu hogar es cristiano y el estándar es cristiano. Debemos de dejar, sí, la salvación es por gracia, pero debemos de dejar de hacer esa camaradería de, pues sí es por gracia y mis hijos no son cristianos y nada es cristiano y todo está fallando, pero sigamos por camaradería, ¿no? Animándonos a llorar juntas y no hacemos nada de esto, ¿no? Seguimos tolerando el pecado de nuestros hijos en nuestro hogar. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Otros pecados que vemos es el siguiente capítulo que habla de la pereza contrastada con el trabajo duro. Ajá. Y dice aquí, tomando una cosa con la otra, también vemos que los niños y los jovencitos hombres su tendencia es a ser perezosos. Ajá. Así que una de las deberes centrales de los padres en relación a sus hijos debe de ser el hecho de enseñarles, el deber que tienen de enseñarles e instalar en ellos una ética de trabajo. Proverbios 10:5 dice, desde el 4, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes se enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Si no quieres traer vergüenza a tu vida, empieza a enseñar a tus hijos a trabajar duramente, así como se oye. Ajá. Recordemos que los hombres están hechos para trabajar. Los hombres están hechos para trabajar, pero el diablo, así como nosotras estamos hechas para trabajar de otra manera, ¿no? El diablo quiere robarnos y engañarnos para que no hagamos lo que nos corresponde en nuestro rol de mujeres igual al hombre. Entonces, tenemos que romper esto, ¿no? Este patrón que a veces establecemos en nuestros hijos y muchas mamás en Latinoamérica hacemos, que es proteger, porque pobrecito está chiquito y nunca crece, nunca crece y nunca puede trabajar y nunca se casa y no se quiere ni casar porque no tiene una ética de trabajo. No tiene ni siquiera la posibilidad de mantener a una esposa el día que tenga la edad de hacerlo. Entonces, el trabajo, ya sabemos, no es una consecuencia de la caída de Adán, sino fue antes, dado, fue algo que Dios dio en la creación. El hombre fue creado para trabajar, para tener ese trabajo en el jardín, en el huerto del Edén. Y en su gracia, aquí vemos que entonces los niños entonces tienen que ser enseñados a trabajar físicamente. Ajá. Obviamente, dice aquí, no es meterlos a un campo de concentración del trabajo físico, ¿no? Pero en las manos de papás sabios, el trabajo físico es bien importante en el discipulado de sus propios hijos. Y hablando del discipulado, aquí quiero hacer también otro paréntesis, que una de las cosas que nos enfrentamos es que las iglesias tienen millones de programas de discipulado, pero realmente en la Biblia no vemos como este programa de discipulado así el discipulado de mujeres, el discipulado de no sé qué, el discipulado de no sé qué, o sea, todos estos términos. No estoy diciendo que necesariamente estén mal, pero el principio en sí es, el discipulado es del pastor a las ovejas, ¿no? Los ancianos, y luego los padres a sus hijos. Ese es el orden básico, ¿no? Y nos complicamos y queremos mandar a nuestros hijos al discipulado con un pastor de jóvenes que trae el pelo rosa y vestido súper amanerado, ¿no? Y nos sorprendemos de por qué no está trabajando fuertemente, ¿no? En fin. Ok. Entonces,
necesitamos enseñar a nuestros hijos. Dice, nuestros hijos necesitan saber qué es estar exhausto, qué es tener callos en las manos, trabajar con su cuerpo, que eso es bueno. No nada más es ve a trabajar, ¿no? Sino ve qué bueno es que tu cuerpo está construido para levantar, para cortar madera, para hacer esto, ¿no? Necesitan esto, Dios, porque Dios lo dijo. Dice, recuerda que tu hijo es un hijo de Adán. Ajá. Está diseñado para trabajar físicamente. Tiene que aprender a cansarse y también eso ayuda a millones de otras cosas, ¿verdad? Entonces dice, el niño tiene que aprender a distinguir entre las nociones populares de la autoestima y el concepto bíblico de respeto, de autorrespeto. Dice, la autoestima está fundada, debe estar fundada para él. En Gálatas 6:3 dice, ahí encontramos la autoestima, ¿no? Dice que si alguien se cree algo más de sí mismo, de lo que debe de hacer, se está engañando a sí mismo. Y eso es el problema de autoestima. Ahí lo vemos en Gálatas 6:3. Dice, un niño, un joven, que se sienta en el sillón pensando que es lo máximo y que sus planes son los máximos y que sus ideas son las mejores y un día va a ser millonario, ¿no? Y está sentado en el sillón ahí todo el día pensando en lo maravilloso que va a ser su vida. Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo, ¿no? Y dice, pero sin embargo, el respeto a sí mismo está en el siguiente verso de mismo Gálatas. Lo voy a leer aquí, Gálatas 6, versículos 4 y 5. Voy a leer desde el 3. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ajá. En la NBLA dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces nos dice aquí el autor Douglas Wilson, dice, el trabajo no nada más debe de ser hecho, sino debe de ser probado. Debe de ser probado. Ajá. El niño, dice, y esto es, les robamos a nuestros niños el aprender a gozar, a la satisfacción que viene de un trabajo grande, fuerte, profundo. Ajá. Esa satisfacción piadosa que viene de un trabajo bien hecho, de acabar y decir, lo terminamos, estamos agotados, pero lo logramos, ¿no? Les robamos a nuestros hijos entender esa satisfacción en la que Dios puso en ellos cuando no los ponemos a trabajar físicamente, ¿no? No, saca la basura, ay no, está lloviendo y se va a enfermar de gripita. No, si se tiene que sacar la basura, yo la saco, dice la mamá. No. Él sale y se pone, ¿no? Y si se moja y le da gripa, no pasa nada. ¿No? Déjenlos que salgan, déjenlos que carguen lo pesado, ¿no? Y van a ir arrastrando porque les cuesta trabajo. Están diseñados para hacerlo y encuentran satisfacción en eso. Dejemos de ser mamás que estamos criando hombres perezosos, hombres débiles, aún físicamente, que ni siquiera dejamos que desarrollen su fuerza física porque los estamos sobreprotegiendo todo el tiempo. Ajá. Dice, el niño que aprende a quedarse en esta pereza es un niño que está siendo preparado por sus padres para vivir frustradamente todo el tiempo. Qué fuerte, ¿no? O sea, lo único que estamos haciendo es sembrar todas las semillas para que viva una vida de frustración. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. O sea, los estamos enseñando a que deseen mucho, ¿no? Y los escuchamos además nosotras, ay sí, no, mi hijito tiene las ideas más grandes del mundo, la verdad es un buenazo, ¿no? Y realmente es un perezoso, ¿no? Lo que pasa es que es tan inteligente que se aburre haciendo la tarea, ¿no? Se aburre, pero es porque es tan inteligente y ahí estamos, ¿no? Animándolo sembrando esas raíces de disatisfacción y de frustración. Él va a aprender también a hacer excusas consistentemente. Esta es una manera de notar si ya nuestros hijos están en ese patrón. Si siempre hace excusas, es que estaba lloviendo, es que pesaba mucho, es que se me olvidó, es que se rompió la bolsa, ¿no? Estaba sacando la basura, pero se rompió la bolsa y entonces ya no supe qué hacer porque no estaban las otras bolsas. No, busco una solución, encuentro qué hacer. Ajá.
Así, continúa. Si consistentemente tú ves que tu hijo está poniendo pretexto y excusas a todo a su trabajo, el trabajo que hace, ok, ya lo hizo, ya obedeció, pero ahora pruébalo, prueba su trabajo. Si no lo hizo bien, está mal hecho y lo tienes que decir y lo tienen que enfrentar. La frustración es terrible. Vemos Proverbios 6, del 6 al 11. Véanlo ustedes, ese es otro pasaje para ampliar en este punto. Proverbios 6, del 6 al 11. Vemos aquí, voy a leer Proverbios 6 del 6 al 11 porque de verdad es lo más importante la escritura. Ve, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Y mamás, dejen de estar diciendo es que es adolescente y necesita dormir. Sí, es adolescente y necesita dormir, pero justamente también porque es adolescente necesita salir y trabajar durísimo y esos músculos tienen que crecer y tienen que ponerse fuertes. Justamente tiene que llegar al final del día agotado y cansado y acostarse y cerrar los ojos y dormir, de que está cansado de un buen trabajo emocional, que diga físico e intelectual, como lo vimos también en la otra, creo que fue la primera sección donde hablábamos de que también tienen que estar entrenados académicamente, ¿no? Entonces, es algo que debemos de hacer. Dios promete, dice, Dios no nada más promete pobreza a este hombre joven si sigue en esos caminos, sino promete que va a venir de repente, una desgracia de repente. En la providencia de Dios, el hombre perezoso no va a ser tratado con ternura ni cariño. Los padres que permiten que este patrón se desarrolle mientras sus hijos siguen viviendo en su casa están realmente pidiéndole a la mano providencial de Dios que obre en ellos como un bat de béisbol. Es fuertísimo. Cuando nosotros como padres, cuando tenemos todavía a nuestros hijos bajo nuestro hogar, desobedecemos a Dios en esto y proveemos todo para que nuestro hijo sea perezoso, para que viva, todas sus excusas siempre prevalezcan. No, estamos realmente pavimentando el camino y con nuestras acciones estamos pidiéndole a Dios que traiga esta pobreza de repente y esta desgracia, ¿no? Y que sea un quebranto y a lo mejor fuera al grado de que no hay ni remedio para ellos. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado y ser obedientes. La salvación es por gracia, pero nosotras tenemos que descansar en el poder decir delante de Dios, Señor, tú sabes que de verdad obedecimos en todo esto, ¿no? Al final a lo mejor un hijo adulto ya se va de la casa y camina lejos de Dios, es algo distinto. Pero que tú y que los ancianos de tu iglesia, tus pastores, la gente que te conoce puedan dar testimonio y aún los otros hijos que viven en tu casa puedan decir testimonio, ¿no? Él se apartó de verdad rebeldemente, pero en la casa nunca fue permitido ni tolerado su pecado, ¿no? Siempre fue exhortado a vivir de una manera bíblica. Entonces, y si ves que tu hijo, dice aquí, que si tu hijo está en ese patrón, entonces tienes que hacer como una intervención más fuerte, ¿no? Más fuertemente y desarraigar ese, ¿no? Dice, los padres que roban a sus hijos de esta ética de trabajo, le están también robando a sus hijos uno de los regalos más preciosos en la vida que Dios nos ha dado, que es el descanso del día del Señor, el descanso del Sabbat. El cuarto mandamiento tiene dos partes, una dependiente de la otra. Una parte, claro, es el día de reposo, pero la otra parte es 6 días de trabajo. Me encanta, ¿no? Dice, sin el trabajo, entonces no tiene sentido el descanso. Y sin el descanso, el trabajo es esclavitud. Amo estas frases, ¿no? Estas oraciones que está mencionando aquí el autor. Dice, cuando se aprenden juntos, el niño viene a comprender la dignidad del trabajo como algo que se ofrece a Dios en el nombre de Jesucristo. Aprende a descansar en el primer día de la semana en una manera que consagra todo el trabajo que él va a traer los demás días de la semana.
Y claro que esto pareciera imposible, ¿no? Y como todo el Evangelio es imposible sin Cristo. Ajá. Es imposible sin Cristo. Por eso el fundamento del trabajo bíblico, de una ética del trabajo bíblico, es la gracia de Dios, del Evangelio. Es porque Cristo obra, podemos descansar en la obra de Cristo, entonces, porque justamente es por gracia que soy salva, entonces puedo esforzarme en la misma gracia que Dios me ha dado para perseverar en santidad. Ajá. Si así funciona en lo espiritual, entonces también así idéntico funciona en lo físico, porque Dios me da un día de descanso. Entonces puedo en ese descanso que viene de la gracia de Dios trabajar duramente los otros días de la semana. Ajá. Es solamente el Evangelio, vivido en otro ángulo de la vida. Entonces, dice, las mamás entonces tenemos que estar abiertas a que alguien más también nos diga, oye, tu hijo no hizo el trabajo correcto, ¿no? Tu hijo, tú misma ves, si tus hijos no te están, si tus hijos ni siquiera se ofrecen a llevarte a cargar las bolsas pesadas, a subir el supermercado al departamento, a abrirte la puerta del coche, a darte la mejor silla, si nada más hay una silla y llegas tú a pararse y dejarte esa silla para ti, todas esas cosas, si no, tienes un problema y tú tienes que hacer algo, tu esposo tiene que hacer algo, pero tú tienes que hacer algo, ¿no? Y es fuertísimo, sobre todo hablo esto porque es un peligro grave en las escuelas en casa, donde el papá claramente pues se tiene que ir a trabajar y la mamá es la que se queda realmente todo el tiempo con los hijos. Más cuidadosamente tenemos que ser en cómo educamos a nuestros hijos hombres, ajá. Entonces, el resultado de la pereza siempre va a ser obvio para todo el mundo y debemos de querer verlo, como mencionaba al principio. Debe de ser señalado. Los padres diligentes debemos de decir, ve lo que pasa cuando eres perezoso, señalarlo. Es bueno. Ajá. Es una desgracia tener un hijo que es perezoso y nosotros, los padres, somos los que o lo hacemos o podemos evitarlo. Proverbios 10, del 4 al 5. Proverbios 10, 4 al 5. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, y el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Es hijo que avergüenza. Debemos de aprender que hay vergüenza que es bíblica y tenemos que abrazarla. Si tu hijo ya está grande y es un perezoso y no ves remedio y trae vergüenza, está bien, debe de traer vergüenza, porque eso dice la Biblia, que debe de traer vergüenza. Y debes de decir, Señor, perdónanos, no hicimos lo que tuvimos que haber hecho cuando pudimos haberlo hecho, y gracias porque hoy tú puedes encontrar a nuestro hijo y te pedimos que hagas lo que tengas que hacer para tú enseñarle a ser un hombre diligente, ¿no? Y es fuerte, pero Dios, hay gracia, aun cuando sea la manera en que se vea puede ser muy dura, ¿no? Entonces, ¿cómo son algunas cosas que podemos ver? Más cosas que vemos para señalar que un niño puede estar cayendo en este problema de pereza, un joven. Dice, no hay continuidad, ¿no? Es el que dice, voy a hacer ejercicio, ahora sí no, los papás necesitas tener disciplina de hacer ejercicio cada día, 50 lagartijas y 20, media hora o lo que sea, ¿no? Y lo hacen un día, 3 no, un día, ¿no? No hay diligencia, no hay continuidad en nada de lo que hacen, ¿no? Empiezan a estudiar una cosa, la dejan, porque ahora hay algo mejor. O sea, es toda esta vida inconsistente. Realmente el fundamento que tiene es una vida llena de pereza. Es pereza, porque empiezas y cuando llega a ponerse más difícil, decides que mejor quieres cambiar de vocación, ¿no? Empiezas, avanzas en esta otra vocación, en esta otra carrera y te cambias porque pues ya la verdad ya no me gustó y se cambian. Y entonces todo el tiempo son cambiantes, están como el mar, ¿no? Yendo de un lugar a otro porque no saben perseverar, y perseverar en algo requiere consistencia y requiere trabajo, ajá, desde algo intelectual hasta algo físico. Ajá. Puede ser perezoso también en sus académicas, es que no me gusta, es que yo no tengo la habilidad, es que respétame porque a mí no me encantan las matemáticas, pues no, o sea, Dios quiere que lo aprendamos todos, todo. Entonces, bueno, vamos a leer Proverbios 19, bueno, Proverbios 12, ay, joles, ¿dónde quedó mi?
Audio. Ay, pensé que se había apagado mi grabación del audio. No. Proverbios 12:27, también véanlo. Y después Proverbios 19, 24 y 25, dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca lo llevará. Imagínense. Golpea el insolente y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al que tiene inteligencia y ganará conocimiento. Es tremendo, ¿no? La solución a la pereza es que debes de dejarlo comer su propia comida, ¿no? Déjalos que cosechen, que vivan la consecuencia de su pecado. No estemos tratando de apaciguarlo. Si tu hijo no está trabajando, no va a participar del gusto del fruto de lo que hay. Dejemos de estar poniendo pretextos y de estar metiendo nuestra mano para salvarlo de la consecuencia natural de su propio pecado, ¿no? Otra manera es la que vimos ya, las excusas. Dice la pereza siempre está llena de excusas. Siempre hay excusas. Toda la culpa es de todo el mundo, de las circunstancias alrededor, y la mamá es la primera que empieza a abrazar también esa misma mentalidad y a ella misma darle ideas de excusas a sus hijos y ella misma excusar a su hijo delante del papá. No, es que no hizo lo que le pediste porque estaba lloviendo y estaba haciendo frío, entonces yo le dije que mejor se queda. No, o sea, es papá dijo y no dijo que si llovía no. Tienes que hacerlo, tienes que lavar el coche, tienes que aspirar, tienes que trabajar, tienes que cortar la madera, tienes que limpiar el garage, tienes que, no, lo que sea. Proverbios 22:13, el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles, ¿no? Ahí lo vemos, no es como, no, es que de verdad me iba a morir. Y la mamá, ¿un león en las calles? No, qué bueno que no saliste. ¿No? Se la cree perfecto. Otra cosa, un perezoso, es que nunca se prepara, ¿no? Empieza algo, promete que lo va a hacer, pero cuando llega el día, no, es que ahora sí voy a estudiar, pero nunca, ahora sí voy a sacar bien mi 10 en el examen, ahora sí voy a pasarlo, no voy a reprobar, pero no estudió durante todo el semestre, ¿no? Y el último día hay un pretexto perfecto, que es por qué no pudo estudiar y entonces por qué no pasó ese examen. No prevé nada y entonces no va, ¿no? Ya está en edad en la que empieza a querer, debería de empezar a desear casarse y no puede porque nunca proveyó, nunca planeó ni siquiera pensar en cómo voy a tener una provisión para cuando me quiera casar, tener una idea de a dónde voy a llevar a mi esposa, a dónde voy a, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? La otra cosa es la necedad. Dice, la pereza está siempre, se pone, la cara que te pone la pereza es sabiduría. Es bien chistoso este punto. Proverbios 14 del 23 al 24, dice, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. La corona de los sabios es su riqueza, pero la necedad de los necios es insensatez. O sea, él siempre habla como, no, es que mis ideas, son los que siempre tienen estos grandes negocios, estas grandes ideas, y entonces yo voy a hacer, y pues es que nadie me contrata porque pues la verdad es que no saben que soy un buenazo, no se la están perdiendo, ¿no? Pero o sea, siempre es como yo soy lo máximo, yo sé mejor, es tremendo, ¿no? Tremendo. Proverbios 26, 7, dice, como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio en la boca de los necios. O sea, de nada les sirve la enseñanza. Qué fuerte, ¿no? Se irrita también es la otra cosa, ¿no? El que está consistentemente ya atrapado en este patrón de la pereza, siempre se irrita cuando alguien le apunta su pecado, ¿no? Se irrita cuando le dicen que no sacó la calificación buena porque la verdad es de que es un perezoso, o que no ganó el trabajo porque de verdad es un perezoso, ¿no? Es durísimo, ¿no? O que no le van a dar X o Y, ¿no? Proverbios 10, 26 dice, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así el perezoso para quienes lo envían. Entonces, bueno, es tremendo. Entonces, el descanso, cuidado, la pereza no es descanso. No prepara para el trabajo, solamente prepara para vivir en más pereza. Tenemos una perra San Bernardo
Y decimos, a veces decimos, no, bueno, es que estamos en el modo Mica, porque ella está, ¿no? De dormida todo el día, se para, come y se vuelve a acostar porque está cansada de que durmió y comió y se vuelve a acostar, ¿no? Es súper así, todo el día anda echada así. Entonces nos movimos de la risa y decimos, no seas como Mica. Y es esto, no seas como, estás cansado y entonces estás más cansado y entonces estás más cansado y más perezoso y más perezoso y más perezoso. Entonces la pereza crece al mismo tiempo que crece ese sentido de frustración, porque el hombre no está diseñado para ser perezoso, está diseñado para tener la satisfacción del trabajo duro. Entonces obviamente crece cada vez un mayor descontento, mayor descontento, mayor descontento y mayores pecados ocultos, mayores pecados ocultos, mayores pecados ocultos. Ajá. Entonces, y la última cosa aquí es la pereza lleva también al engaño. Ajá, lleva también al engaño. Siempre quiere engañar. En Proverbios 21, 5 y 6. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Entonces, y también el Proverbios 13:4, ¿se acuerdan de ese? Ese es un poquito más conocido. El alma del perezoso desea mucho, pero no consigue nada. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. Ajá. Está lleno de mentiras, ¿no? Va a buscar al final del día la manera fácil de ganarse el pan, de ganarse dinero para poderse comprar lo que sea. Ajá. Va a empezar a caer en cómo es la manera de tener dinero rápido, cómo es la manera de ganarme una calificación buena rápido. Entonces va a llegar a mayor engaño y pecados bien graves. Ajá. Bien, mayores graves. Empieza a ser deshonesto en su trabajo. Es el que, no importa si es pintor de casas, ¿no? Lo van a correr consistentemente porque se está engañando a sí mismo de que es el mejor pintor de casas, es deshonesto, nunca llega a tiempo, llega tarde siempre, no usó la pintura que le dijeron, que prometió que iba a usar, ¿no? Es todo mal, ¿no? Enseñen a sus hijos, enséñenlos, métanlos de aprendices si conoces a uno que sea pintor, que sea albañil, que sea, lo que sea, en empresa, en chiquito, en grande, físico, en lo que sea, enseñen a sus hijos a trabajar honestamente, ajá. Y acuérdense que todo esto va pegado a este autoengaño. Él no va a decir que está engañado, que se está autoengañando, ni que está engañando a nadie. Él va a decir que simplemente es muy sabio, acuérdense, ¿no? Es muy inteligente y por eso encontró esta manera de hacer dinero bien rápido. Entonces es bien fuerte. Entonces la única solución al autoengaño es la palabra de Dios, porque es el espejo en el que nos vemos. Eso lo leemos en Santiago 1, 24 y 25. Entonces recordemos que Dios, de verdad, Proverbios 16:11, es el peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Él es el que pone, la honestidad se va a poner en una balanza, el trabajo va a ponerse en una balanza. Y hay una manera de reconocer bíblicamente cuál es un trabajo honesto y duro y fuerte y bueno. Ajá. Entonces tenemos que trabajar directamente y también tenemos que reportar directamente. Si llega tu esposo y te dice, oye, hizo nuestro hijo esto que le pedí que hiciera, no lo vas a tratar de excusar más, o su maestra, ¿no? O su X, ¿no? Vas a ser honesto y decir, no lo hizo. Quieres que viva las consecuencias de su pecado, por más duras que sean, porque sabes que es el camino a una restauración. Es lo que Dios usa, son los medios que Dios usa, los medios de gracia que Dios usa. Y mientras orar, Señor, que su corazón no sea endurecido a través de esta disciplina, sino que todas estas circunstancias difíciles suavicen su corazón para que venga a ti. Ajá, ese es el final, ¿no? Por lo que lo queremos hacer. Porque queremos tener hijos no nada más honestos o honrados, sino que su corazón esté recto delante del Señor. Ajá. No nada más que lleguen al estándar, sino que amen el estándar bíblico. Entonces, vemos aquí, para terminar, dice el autor del libro, que debemos de ser claras y entender que la pereza es difícil. Es difícil ser perezoso. Ajá. Vamos a ver Proverbios 15, 19. El camino del perezoso es como un seto de espinos, pero la senda de los rectos es una calzada.
en donde es más difícil caminar por el camino en el que andan los perezosos. Es más difícil, está lleno de espinas, está horrible, todo es más difícil que ser honesto y trabajar duramente. Pareciera lo contrario, ¿verdad? Pero no, la Biblia es clara. Proverbios está escrita específicamente para hombres. Entonces debemos de estar inmersas también junto con nuestros hijos, con nuestro esposo, en los proverbios para enseñar a nuestros hijos. Proverbios nos enseña que la pereza es contraproductiva. No da lo que promete. Proverbios 12:24, para terminar este versículo, Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Es esclavitud ser perezoso. Es esclavitud y no queremos que nuestros hijos sean así, ¿no? Entonces nosotras como mamás hagamos la parte que nos corresponde. Me han preguntado qué hacer en caso de una mamá soltera. Mi respuesta ha sido, primero, ve a una iglesia local y busca hombres ahí que puedan tomar a tu hijo bajo sus alas, su sombra, por así decirlo, ¿no? Puede venir tu hijo a limpiar tu jardín, puede venir, ¿qué día vas a hacer alguna cosa de trabajo? Puede acompañarte mi hijo, ¿no? Búscalo, que esté con hombres, o a lo mejor hay un abuelo en tu vida, en la vida de tu hijo, que pueda enseñarlo esta ética de trabajo, o probar su trabajo. Es como, ok, ¿no? Tú construiste esto, ahora vamos a mostrárselo al abuelo, o al tío, o al pastor, o ¿no? A tal persona que él va a poder decirte si está bien hecho o no, en fin, ¿no? Busquen estos hombres modelo en su vida. Y mientras, vemos que muchas de estas cosas, claro, es mejor tener a un padre presente, pero si no está, no, ya. O sea, en la providencia de Dios nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer ahí, lo demás orar, pero nosotras como mujeres podemos decir, ok, ¿qué puedo hacer yo para no criar hombres que estén completamente viviendo en pecado bajo mi techo? O sea, ¿de qué manera voy a estorbar yo ese pecado? ¿No? Cuando hablamos de ese pasaje a veces creemos que nada más se refiere a como, pues te voy a quitar el internet para que no veas, que claro que significa también eso, ¿no? Pero implica mucho más, ¿no? Implica no, te paras, mijito, que no ves que estoy yo aquí parada y tú estás en la silla, o para mí o para tu hermana o para tu prima o la abuelita, ¿no? Desde ahí, o sea, cosas así súper básicas. Tenemos que empezar a hacerlo si queremos ver que nuestros hijos son hombres que están delante de las puertas. Me encanta en Proverbios, ya es de mi cosecha aquí, en Proverbios 31, ¿se acuerdan de la mujer de Proverbios? 31, dice aquí, por tratar de... Aquí, Proverbios 31:23 dice, su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esto quiere decir que el marido está en posiciones importantes, es en donde ellos se juntaban y era conocido, en donde los hombres se juntaban a discutir, es un lugar de preeminencia. Entonces, a veces leemos esto y si tenemos hijos hombres, nunca se nos ocurre hacer esa conexión de, wow, quiero criar un hijo hombre que sea un día el esposo de una mujer piadosa, que sea conocido en las puertas de la ciudad. No necesariamente un pastor, no necesariamente, ¿no? Pero que sea un hombre que sea honesto, que sea trabajador, que sea gozoso, que sea respetuoso, que sea honrado, que sea un hombre conocido en las puertas de la ciudad. Yo quiero criar ese hombre. Entonces, que el Señor nos ayude. Y bueno, perseveremos y sobre todo recordemos, perseveremos en la palabra, en la oración. Eso es, ¿no? Queremos ser, ¿verdad? Ser mujeres de la palabra. Acuérdense de descargar su plan de lectura. Hoy justo estamos empezando con Levítico y Hebreos, increíble. Y bueno, y si estás escuchando esto en cualquier otro día, hoy leemos lo de hoy, lo que ves qué día estamos y empieza a leerlo. Gracias por escucharnos, ayúdenos. Luego me mandan mujeres muchos mensajitos de Becky, gracias, está increíble todo lo que comparten, los podcasts, me encantaría que pudieran llegar a más mujeres y siempre les digo, gracias por escuchar, queremos claramente llegar a más mujeres, pero si ustedes no nos ayudan, es la única manera en que podemos llegar a más mujeres, invitando a más mujeres a escuchar el podcast, a etiquetarlas, a compartir, a suscribirse a nuestros canales y todo eso, es la única manera, pero
De todos modos, las que están escuchando, de verdad, oramos por ustedes y oramos que las vidas que están siendo tocadas por las escrituras, que Dios haga transformación enorme en sus vidas, en sus familias. Y bueno, mil gracias por estar aquí. Que Dios las bendiga y que tengan muy bonito resto de la semana. A la palabra, ¿ok? Gracias.